Bienvenidos a Encuentros con Dios. Prepárate para escuchar Palabra de Dios. Vamos a buscar en 2 Corintios 4:7, hermanos. 2 Corintios 4:7. Cuando lo tengan, pues, pueden ponerse en pie. Vamos a leer fuerte esto. Ya lo tiene. Leámoslo juntos, hermanos. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Padre, gracias por el privilegio que nos concede de poder leer tu palabra con libertad. Pido la intervención de tu Santo Espíritu que me ayude. Dame la habilidad de expresarme. Dame el don, Señor, de poder darme a entender, que tu nombre sea exaltado y cada uno de nosotros bendecidos. Con reverencia, Padre, con temor y temblor, recibimos tu palabra. Que el enemigo no robe esta semilla, Padre, que podamos cultivarla y poder verla germinar, crecer, fortalecerse, madurar y dar el fruto que tú esperas, Señor. Te damos alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, qué bueno es Dios. El tema que voy a tratar en esta hora obviamente es una serie, ¿verdad? Pero el tema a tratar en esta mañana es el propósito de la demanda de la fe. El propósito de las demandas de la fe. La historia, hermanos, de Jairo, que es lo que estábamos considerando, es un claro ejemplo de que las demandas de la fe en Cristo no son fáciles a la lógica y a la razón humana, hermanos. No son fáciles de atender, porque siempre contradicen la lógica y la razón. Cuando Jairo llega a su casa con Jesús y 3 discípulos más, la realidad lo estaba esperando. ¿Cuál era esa realidad? Que efectivamente su temor más grande se había hecho una realidad. Su hija había muerto. Era una realidad que no se podía negar. Allí en Marcos 5:38 se describe el ambiente, hermano, que imperaba por la pérdida de la niña. Dice, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Eso era la realidad que estaba enfrentando Jairo. Escuche bien esto. Sin embargo, hermano, en medio de esa realidad innegable, unas palabras lo sostuvieron a él. Unas palabras que le dieron esa fe y ese ánimo de creer lo imposible. Y esas palabras salieron del Maestro, de Jesús, al cual Jairo fue a buscar. Jesús le dio 2 oraciones muy puntuales y específicas. Cuando estaba ya por seguir con el recorrido con Jesús, Jesús, al oír la mala noticia, le dijo a Jairo: no temas, le dijo, solamente cree. No temas, solamente cree. Con esas palabras logró sostenerse en medio de una noticia que todavía él no había comprobado, hermano. Pero esas palabras lo llenaron de fe contra una eventual realidad negativa. Cuando llega a la casa, se da cuenta que esa noticia sí era una realidad. Que no era un invento, que no era un cuento, que efectivamente su hija había muerto. En ese momento Jesús lanza otra oración, le lanza otra frase para ayudarle a sostenerle en medio de esa realidad imperante en la cual él se encontraba, para que pudiese él mantenerse firme y no decaer. Y lo que le dijo el Maestro, y no solamente a él, sino a todos, fue: la niña no está muerta, sino duerme. Mire qué palabras, hermano. Palabras que obviamente eran contrarias al plano real que estaba enfrentando Jairo y toda su familia, ¿verdad que sí?
que esas palabras de fe eran contrarias al plano de la realidad. Hermano, debemos de entender algo. Siempre la fe con nuestra realidad imperante van a tener conflicto. Nunca va a haber un acuerdo o consenso entre ellos. De hecho, la fe con la realidad imperante es como el agua y el aceite. No pueden mezclarse. Aunque se batan, no pueden mezclarse porque su naturaleza es muy diferente. ¿Me escuchó? Las cosas del espíritu vienen de allá arriba y son, hermano, espirituales, invisibles. Pero las cosas terrenales operan en situaciones o en circunstancias temporales. Entonces son cosas muy, muy diferentes. Aparte, la fe muchas veces va en contra de la lógica y la razón. Y siempre hay esa lucha, hermano, entre la fe y la realidad. Entre la fe y las cosas que nos rodean. Debemos de tener en cuenta esto. Yo no sé cuántas veces nosotros hemos sido testigos de esa lucha que hay entre la fe y la realidad que se te presenta. ¿Te has enfrentado a esas dos situaciones? Y como que nosotros estamos en medio de esa guerra, ¿verdad, hermano? Pues así se encontraba Jairo. Se encontraba en medio de una guerra entre la fe y la realidad. Y decía Jairo, bueno, ¿y a dónde me voy? ¿Me voy a las palabras de Cristo que me están diciendo que la niña vive? ¿O me voy a lo que mis ojos realmente ven, que está muerta? Y ahí estaba Jairo en medio de esa lucha campal de la fe y la realidad. ¿Quién ganaría? Depende de la persona que atienda. ¿Me escucha? ¿A la lógica, a la razón o a la palabra del Señor? ¿Verdad? De nosotros es la decisión. Sin embargo, hermano, yo quiero enfatizar esto, que esta lucha y este conflicto es algo claramente documentado en la Escritura. Y el Señor lo hace con el propósito que nosotros no seamos ajenos a esta situación. Repito, si usted ya es cristiano, ¿verdad? Evangélico, siempre, mientras estemos aquí en esta tierra, vamos a estar luchando, ¿verdad? Con algo físico, con algo real que podamos tocar, palpar, y con algo que no podemos ver, que no podemos palpar con nuestras manos, que nuestros sentidos no lo pueden percibir. Y siempre vamos a tener esa lucha constante. En el mundo esa lucha no la tienen, porque como ellos ya por sí son incrédulos, solo son creyentes de lo que ven, de lo que les acontece a su alrededor. Nosotros somos todo lo contrario. Por eso es que nuestras luchas, hermanos, son de carácter espiritual. ¿Me escuchó? Mientras allá el mundo se da con todo en lo físico, nosotros aquí nos damos con todo en lo espiritual. Con cosas que no vemos, con seres y entes espirituales que no vemos. Estamos en una lucha constante, ¿verdad? Y real, ¿verdad? Entonces la Escritura es clara en decirnos, vamos a estar en medio de dos luchas. En Hebreos 11:1, fíjese qué cosa, ahí tenemos un versículo que precisamente nos hace ver sobre la realidad de ese conflicto de la fe y del plano real. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjese la primera frase, la certeza de lo que se espera. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe implica, fíjese bien, aquí describe lo que es la fe. La fe implica una firme esperanza en las promesas de Dios, incluso cuando no hay evidencia visible para que se cumpla.
¿Me escuchó? Es una firme confianza en la promesa de Dios, aunque no haya prueba visible que se está cumpliendo. Y aquí es donde viene el plano real, hermano, a tratar de darnos un puñetazo. Porque si vivimos más en el ambiente natural, las cosas visibles, como lo que son las circunstancias y el pasar del tiempo, nos van a empezar a pasar factura. Y vamos a empezar a cuestionar las promesas de Dios. Yo no sé a cuánto les ha pasado eso, que Dios les ha dado una promesa, pero el Señor muchas veces, y yo digo que por lo general así es, se tarda en cumplirlas. Por lo general, hermano. Hay obviamente excepciones, ¿verdad? Pero Dios siempre tiene un tiempo donde Él nos tiene en espera. Y la fe lo que pretende es que usted se mantenga confiado. ¿Me escucha? Confiado, que aunque no lo está viendo, en el ámbito espiritual es una realidad. Y que simplemente está en una sala de espera para recibir el llamado y que usted pueda ser bendecido con su promesa. ¿Me escuchó? Pero el problema es que no solamente somos espirituales, sino que también tenemos carne y hueso. Nos exponemos al ambiente natural y este ambiente natural constantemente nos está dando bofetadas y diciendo: ¿cómo estás tanto tiempo esperando? Y mira, las cosas van de mal a peor. En vez de mejorar, estás empeorando. ¿A cuánto les ha oído más de alguna vez que se ha acercado alguien a decirle eso en nuestro corazón? Es el enemigo, hermano. Toda voz que cuestiona lo que Dios te ha prometido con el propósito de destruir tu fe, eso no viene de Dios. ¿Me escucha? Debes saber diferenciar las voces. Pero la voz de la incredulidad siempre va a estar tocando fuerte a nuestro corazón y poniéndonos la realidad, hermano, diciendo: ¿cómo es posible que estás clamando por algo que ni siquiera has visto? Y eso es la fe. Pero la realidad te dice: vos estás loco. Mira, peor te está yendo. Y ahí estamos metidos en el conflicto. ¿Quién ganará? De usted depende. De usted depende. ¿Ve usted el conflicto que hay? ¿Ve la lucha que hay? Pero eso sí, la persona, hermano, que vive y anda por fe, va a tener lo que dice en Hebreos 11:1, la certeza de lo que espera, de lo que Dios le ha prometido. Vea la otra frase que sigue. Es la convicción, dice, de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe nos permite percibir realidades espirituales. Escuche bien esto. La fe nos permite percibir realidades espirituales que no son evidentes para nuestros sentidos físicos. Mire qué cosa más interesante. El que anda por fe y no por vista, hermano, sus sentidos están tan activados que aunque las cosas de su entorno se ven negativas, ellos pueden visualizar la victoria. Ellos pueden decir: Señor, gracias te doy porque aunque me está lloviendo sobre mojado y me está llevando, pero me está lloviendo muy fuerte, yo creo, yo sigo confiando. Yo tengo la convicción, estoy convencido que lo que aún no lo puedo ver viene a mi vida. Eso es fe. Pero repito, el plano de la realidad siempre va a estar ahí. Que nosotros debemos, hermano, dejemos de usar nuestros sentidos espirituales y empecemos a usar nuestros sentidos físicos. Y empecemos a ver al gigante, empecemos a ver las murallas, empecemos a ver las dificultades y menos a Dios.
Cuidado con eso, iglesia. Pero estamos viendo aquí que esa lucha es normal. No se me espante. Usted tiene que hacerle frente a esas dos situaciones. La fe, repito, como tu plano realidad de la realidad, es como el agua y el aceite. Se repelen entre ellos. Pero somos nosotros los que al final del día, hermano, le vamos a dar la razón a alguno de ellos. Pero no podemos quedarnos neutrales. Tenemos que decidir: o le crees a Dios o le crees al mundo. O le crees a tu médico celestial o le crees a un médico terrenal. ¿Me escuchó? De nosotros depende la decisión. Dios nos pone en la guerra sin querer queriendo. Estamos en esa guerra porque, repito, nuestra naturaleza simple y llanamente nos llama a esa situación. Y ahí estamos, viendo ese conflicto constante de mi fe con lo que veo. Pero de mí depende a quién le doy la victoria. Y así se encontraba precisamente Jairo, hermano, en esa lucha campal. ¿A quién creerle? ¿A lo que Cristo me dijo o a lo que ven mis ojos? Mi hija postrada en esa cama. ¿Verdad que no es fácil? No es fácil, hermano. No es fácil. No estoy diciendo que esto es fácil. Veamos otra cita que habla de este conflicto de la fe con nuestra realidad presente. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural, fíjese bien, no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué quiere decir este versículo, hermano? Bueno, el hombre natural es aquel hombre lógico y racional, que ocupa la razón, que siempre anda buscando el porqué de las cosas, que siempre anda diciendo: Señor, bueno, pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo Dios lo va a hacer? Siempre anda buscando el porqué de las cosas. Hermano, el porqué le corresponde al Señor. ¿Me escucha? No nos corresponde a nosotros. Él sabe por qué razón estamos pasando estas situaciones. Él sabe por qué razón las cosas se han tardado. Él sabe por qué razón no te ha respondido como quisieras que te respondiera en el acto. ¿Por qué te tiene en espera? Solo Él lo sabe. Pero no es mi trabajo averiguar el por qué. Simplemente la fe me permite seguir avanzando, aunque la razón me esté diciendo cosas contrarias. ¿Me explico, iglesia? El hombre natural es esa persona lógica, es esa persona racional, y siempre estará en pugna, en conflicto con aquel que anda en el espíritu, hermano, con aquel que tiene activado la visión espiritual. Y muchas veces estas personas lógicas y racionales van a ridiculizarlo a usted. Van a tratarlo a usted de muy crédulo, de muy confiado. ¿Vos creyendo en eso? Mira cuántos años tenés y todavía vos te dan mentiras. Está bueno un niño. ¿Vos crees que existe un cielo o un infierno? ¿Dónde? Yo no he visto eso. ¿Dónde está Jesús? Yo no lo he visto. Vos estás loco, vos estás loca. ¿Por qué está llegando tanto tiempo a una iglesia? ¿Cuál es el propósito de estar en una iglesia para ti? Es una pérdida de tiempo. Mejor ocupate en algo que te va a ayudar en lo económico. Invertí tu tiempo en algo productivo. ¿Cuántas veces no nos han dicho los hombres o mujeres naturales esas palabras en nuestras caras? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que siempre hay una lucha, hermano? Entonces debemos de acostumbrarnos a esta clase de lucha. Siempre la vamos a tener, no será quitada. Dios nos va a poner en medio y nosotros somos los que al final del día vamos a decidir a quién darle la razón, o al hombre natural o al hombre espiritual. ¿Me escuchó? Pero yo creo en esta mañana que usted le ha creído a Dios, porque está aquí, porque está confiando en Dios.
y eso es aplaudido en los cielos. Y dice el Señor que todo aquel que se acerca a Él y crea que lo encontrará, no se va a ir como vino. Dios tiene un galardón para darle en su mano. ¿Me escucha? ¿Cree usted eso? ¿Que usted no se va a ir de este lugar como vino? ¿Que usted va a recibir una bendición espiritual hoy? ¿Una bendición física hoy? Claro que sí. Yo sé que sí. ¿Por qué estoy tan seguro? Porque la palabra de Dios lo dice. Simple. Y yo debo de creer lo que Él dice, ¿verdad? Aunque todo a mi alrededor se encontra, aunque todo esté negativo, yo le invito en el nombre del Señor que dé esos pasos de fe, que no se mueva, que le siga creyendo a Jesús por su promesa, por su bendición. Por muy difícil que se la pinte el mundo, la circunstancia, el tiempo, lo que es de Dios y tendrá su fiel cumplimiento. Créalo, hermano, y confíe en eso, porque Dios no es hombre para mentir ni para arrepentirse. ¿Queda claro que siempre hay un conflicto entre la fe y tu plano de la realidad? Siempre. Y de nosotros depende a quién darle la razón, ¿verdad? Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Tengamos mucho cuidado. Ahora, ¿se ha preguntado por qué Dios permite ponernos en medio de estos dos conflictos? Entre la fe y el plano de la realidad. ¿Por qué Dios permite ponernos en este conflicto, hermano, entre la demanda de la fe y nuestro plano de la realidad? Bueno, por dos razones. La primera, hermano, para que aprendamos, escuche bien esto, a depender de Dios. ¿Me escuchó? Dios está interesado que como hijos aprendamos a depender de Él. Y la otra razón del por qué Dios permite que estemos en medio de ese conflicto es porque Él quiere, hermano, glorificarse en nosotros. Él quiere que al final de ese proceso, de esa lucha, Él quiere llevarse la gloria total y absoluta. Una gloria que no va a compartir con ninguno de nosotros. ¿Me escuchó? Entonces, eso debe usted tenerlo muy en mente. Y vamos a dar dos ejemplos bíblicos que usted conoce, precisamente de eso, del por qué Dios permite ponernos en medio de ese conflicto de la fe y del plano realidad, que es con ese propósito, hacernos dependientes de Él y que le demos gloria. Bueno, Israel, hermano, antes de entrar a su tierra prometida, Dios lo lleva frente a un río totalmente desbordado, el río Jordán, el cual tenían que cruzar para iniciar con la conquista de su tierra prometida. En eso estaban en su peregrinaje cuando llegan a un río desbordante. Eso es terrible, hermano. Un río cuando se desborda es algo serio. Yo creo que usted más de alguna vez ha sido testigo de eso y da miedo. Y da miedo, es una cosa terrible. Pues bueno, el Señor lo lleva, el pastor lo lleva precisamente al primer desafío. Y en ese momento Dios le da una demanda de fe. Fíjese bien, Dios le da una demanda de fe. ¿Cuál es esa demanda? Le dice, mira Josué, yo no quiero que ustedes vayan a darle vuelta al río, vayan a buscar un lugar para lograr meterse a la tierra, ni tampoco quiero que ocupen algo natural para poder ayudarles a cruzar el río. No, yo quiero que hagan lo siguiente: que pongas en fila a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, y cuando estos estén a punto de entrar al río, cuando el dedo gordo del pie del primer sacerdote toque el agua que se está desbordando, yo voy a hacer un milagro. Josué le dijo, yo voy a hacer que el río haga una senda donde no la has visto, le dijo.
Yo voy a detener las aguas, las voy a detener en un montón por allá lejos, y vos vas a ver que poco a poco ese río se seca y vas a ver un sendero donde tú vas a poder entrar juntamente con esta gente que tú llevas. Aquí, en este preciso momento entre el conflicto, escuche bien, en este momento entre el conflicto, la fe le demanda algo a Josué, ¿verdad que sí? Pero el plano de la realidad empieza a atacar y decir: estás loco. ¿Dónde se ha visto semejante cosa? ¿Cómo vas a creer que vas a poder violentar algo físico? Si tú expones a los sacerdotes en ese chorrerón, el chorrerón se lo va a llevar. Los vas a poner en peligro, los vas a poner en riesgo. Imagínense si un momento dado aquí hay un gran, pero una barbaridad de río, ¿verdad? Y de repente se me mete a mí: hermano, vamos a pasar el río. Vamos a pasar el río, hermano. Va, y usted buscando dónde, ¿verdad?, ir a rodear. No, es que no vamos a rodearlo, lo vamos a atravesar. ¿Qué hiciera usted? ¿Qué me dijera? Aunque no me dijera nada, pero ¿qué dijera en su mente? Este maestro está chiflado, va. Yo voy a la iglesia, pero no soy tonto ni ignorante. Así somos, así son algunos. ¿Me escuchó? Yo voy a la iglesia, dicen algunos, pero no soy tonto, ignorante. Yo no me debo enganchar. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito, le aplaudo eso. No, hermano, eso es una afrenta. Cuando Dios da demanda por boca de hombre o por boca de mujer, que Dios utilice, que quiere utilizar, y que usted de repente dice: este está loco, tenga mucho cuidado, porque usted no puede llamarse entonces creyente. Pero yo le pongo ese plan, y lógicamente el hombre natural, que a veces no falta en nuestras iglesias, va a empezar a entrar en conflicto con la realidad y con lo que yo digo. ¿Me escucha? No vas a creer que este hombre va a decir que no va a pasar y que le harán borbollón ahí. No, que sea el primero que entre. Vamos a ver si verdaderamente se abren las aguas. Pero ¿verdad que Jehová no le dijo que Josué entrara primero? Escuche bien, escuche bien. Cualquiera pudo haber dicho: no, el líder primero. Y si hay un sopapo que va a recibir, que sea el primero el líder, que sea el primero que lo reciba. ¿Sí o no? Tiene lógica. Pero viene Dios y le complica más la situación y le dice: no, José, no vas a ser el primero, son los sacerdotes. Son los sacerdotes. Y mire, hermano, yo no sé si usted puede pensar en el conflicto que en ese momento pudo tener Josué en su mente. Él había visto muchos milagros y todo eso, pero uno siempre tiende a aquello de duda, etc. Siempre por lo natural. Y siempre, repito, hay en nuestras filas gente incrédula. E Israel se pintaba para eso. Y usted ya conoce la historia, ¿verdad? Israel se pintaba para eso, hermano. Que aún viendo, aún así no creí. Estos eran peores que Tomás. Sí, Jesús les dijo: ¿cómo este pueblo viendo las maravillas no me creen? Este era peor que Tomás. Por eso le digo, para Josué no fue fácil la demanda de la fe. El Jehová puede ser tú el ejemplo para darle confianza al pueblo. Y tú primero, Josué. No, Josué lo que tenía que estar viendo que otros lo hicieran. Ve qué bonito, van a decir, hicieron algunos ahí. Mientras yo me arriesgo, el pastor bien cómodo. o no ha dicho alguna vez una cosa de eso. Mientras yo estoy aquí en esta situación difícil, mi líder bien cómodo. Qué bonito, ¿verdad? Y entonces, ¿a quién le servimos, señores? ¿Me escuchó? Entonces debemos de aprender a ser sensibles a la voz de Dios. A veces no debemos de esperar que el líder tenga la iniciativa. Si hemos recibido una comisión, tenemos que cumplirla. Y si me toca a mí, siendo no pastor, abrir brecha, yo lo voy a hacer. Si tengo la aprobación divina. ¿Me escucha? Pero aquí es donde entra la fe versus el plano de la realidad. Porque ahí estamos cuestionando y diciendo: no, hombre, que vaya él, vamos a ver si es cierto. Si él se mete y se divide, le seguimos. Pero si se lo lleva, bueno, aquí no va a haber ninguna pérdida, solo de ese charlatán.
Plano de la realidad versus el plano de la fe, contrarias. Aceite y agua. ¿Me escuchó? Contraria, completamente contraria. Pero usted conoce perfectamente la historia, amado. Cuando ellos decidieron obedecer la fe, la demanda de la fe, Dios no tardó en hacer su milagro. Porque Dios siempre opera en el área invisible, en la fe, no en incredulidad, no en el área natural. Si queremos recibir cosas en el reino físico, primero tenemos que adquirirlas en el reino espiritual. ¿Me escuchó? Para que puedan ser visibles en lo físico. Primero se conciben en el espíritu. Así trabaja Dios. ¿Me escuchó, iglesia? Josué vio el panorama, vio el río abierto, lo visualizó. La fe tiene ese detalle maravilloso que puede ver más allá, lo que dice Hebreos 11:1, ¿verdad? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Josué no estaba viendo que el río se estaba dividiendo, las cosas estaban peor, que hasta vacas, toncos, toros llevaba ese río. Palos, todo lo que lleva un río desbordado, hermano, una cosa terrible, ¿verdad? Pero Josué no miraba eso. Josué miraba la salida. Josué miraba el camino. ¿Me escucha? La fe tiene ese propósito de darte a ti una visión que en lo natural no se puede por ningún momento entender ni percibir. Y bueno, obedecieron. Mire qué lindo que en este momento, cuando Josué les comparte la palabra, dijeron los sacerdotes: amén, lo haremos. Vamos a ser los primeros. Y ya yo puedo imaginarme el primer sacerdote, hermano. El primer sacerdote. Los que iban atrás no era tanto, ¿verdad? El primer sacerdote. Yo creo que los demás de atrás estaban en la expectativa. A ver qué le pasa al primero, al que va a la cabeza, a ver cómo le toca. Y ahí estaba. Y el que iba adelante iba con la presión, porque sabía que atrás había gente que estaba viendo lo que iba a pasar. Pero aún así mantenía su paso firme. No se detenía, no era lento, era firme, era seguro. Y Dios honró ese paso. ¿Me escucha? ¿Y de qué forma? Usted ya conoce la historia. Se abrieron las aguas, ¿verdad? Se abrieron las aguas, hermano. Y Dios dio precisamente ese precioso milagro. La lógica aquí fue avergonzada. El hombre natural fue avergonzado, pues todos vieron lo imposible posible, ¿verdad? Ahora, ¿cuál era el propósito? Porque este es el punto. ¿Cuál era el propósito de meter a Josué y al pueblo en medio de esta guerra campal de la fe y del plano real? ¿Cuál era el propósito? Lo tenemos escrito en Josué 3:10. Quiero que vaya conmigo, por favor, porque ahí lo dice claramente. ¿Cuál era el propósito de esa guerra? Josué 3:10 dice, mire, y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. ¿En qué lo iban a conocer? En el milagro. De cómo Dios iba a hacer cosas sobrenaturales con ellos. En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. ¿Y qué dice ahí, amado? Y que Él, no nosotros, no nuestras habilidades, así como lo vimos, que abre el río, no porque nosotros lo quisiéramos o pudiéramos, sino por un acto soberano de Él. Dice aquí, y Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo y al amorreo y al jebuseo, y todos los que terminan en eo. Dios quería darles una lección. Escuche bien lo que le voy a decir. Dios quería darles una lección de que así como tiene poder sobre la naturaleza de detener aguas impetuosas,
Escuche bien, de detener aguas impetuosas por muy furiosas que sean, también Dios tenía poder de darle victoria sobre sus enemigos de carne y hueso. Por eso es que Josué le dice: en esto ustedes van a conocer que va a ser Jehová, no nosotros. Lo que nos va a dar la tierra es Él. El que nos va a dar la victoria contra nuestros adversarios va a ser Él. El que nos va a ayudar a meternos, a introducirnos en tierra, la tierra prometida, va a ser Él. En otras palabras, Josué estaba muy seguro de que Él, Dios Todopoderoso, los estaba llamando a depender totalmente de Dios en todas las áreas de su vida. Y aquí Dios les estaba mostrando, ¿no?, con un acto soberano, con un milagro, de que deben de aprender a depender de Él. Que así como detenía las aguas, así también iba a detener al enemigo. Les iba a dar la victoria. No porque tuviesen habilidad para hacerlo, sino porque Él estaba en medio de ellos. ¿Me escuchó? Y al final del día, obviamente, ¿quién cree que fue glorificado? Dios. Porque con ese acto de abrir una senda donde no la había, ¿quién era el único de recibir gloria? ¿Usted cree que Josué? No. Ahora, si un ingeniero, digamos, hubiese construido un puente, hubiera construido una hamaca, alguien, ¿no?, bastante inventista y todo eso, ¿quién cree que hubiera recibido la gloria? El ingeniero, el inventista. Es obvio. Me estoy dando a entender, iglesia. Por eso es que el Señor a veces te dice: no quiero que metas manos, quiero yo glorificarme. Quiero simplemente que me creas a la palabra, que como yo lo voy a hacer no te importa. Tú sigue creyéndote y aferrando a lo que yo te he dicho, porque tus ojos verán lo que no has visto, tus oídos oirán lo que no has oído, tu boca testificará y me dará gloria. Y Dios siempre nos va a dar señal de que Él tiene control de las cosas, como ayudándonos en nuestra fe, para alimentarnos nuestra fe. Lo que hizo con Jairo, cuando le dijo: no temas, hombre, cree solamente. Y al final del proceso, que miró a su hija postrada, le dijo: no, hombre, no está muerta, no les creas a esa gente, créeme a mí, está viva. Aunque la realidad sea otra cosa, yo estoy por encima de la realidad, yo estoy por encima de las circunstancias tuyas. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Que usted aprenda, que nosotros aprendamos a depender de Él, que no aprendamos a depender de nuestras capacidades y habilidades. Por eso es que a veces la fe nos pone en aprietos. Por eso a veces Dios permite que las mismas circunstancias nos pongan en aprietos. Nos pone el Señor a veces entre la espada y la pared, como decimos a buen salvadoreño, ¿verdad? Que no encontramos salida, no encontramos dirección. Tocamos la puerta por acá, no nos pueden ayudar. Tocamos la puerta por allá, está cerrada. Y uno dice: Señor, ¿qué pasa? Cuando usted ve ese escenario, ¿qué cree que es lo que Dios quiere que usted haga? Que deje de moverse y aprenda a descansar. Dile a este pueblo que en descanso y en reposo será vuestra salvación. En descanso y en reposo. Yo no le diga que no tenga que hacer algo a usted, porque siempre la fe, hermano, siempre tiene algo que tiene una connotación de obediencia de parte nuestra. Siempre hay algo que la fe siempre no se puede divorciar de la obediencia. El hecho que Dios te diga algo, ¿qué quiere decir que tenemos que hacer? Creer. Eso es obedecer, ¿sí o no? Siempre hay algo que hacer. No le estoy diciendo que nos quedemos ahí con los brazos cruzados y esperando que caiga maná del cielo, ¿no? A veces sí va a ser, pero a veces no. Pero hay momentos, hermano, donde efectivamente usted hace lo suyo, su parte, pero cuando mira que ya topó, ya no puede hacer nada, entonces diga: Señor, ya entendí. Tú quieres glorificarte. Tú quieres que aprenda a depender de ti y no de mis habilidades, ni de mis amigos, ni de mi familia. Por eso es que me has alejado de ellos.
curiosamente, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero cuando estamos en un proceso de cualquier naturaleza, de alguna forma yo no sé qué se hacen los amigos, yo no sé qué se hace la familia, y uno se pone a decir, bueno, qué raro, ¿verdad? Tengo ya meses de no ir del fulano, tengo años de no ver a esta gente que dice ser mi familia, pero nunca está en los momentos cuando yo lo necesito. Pero cuando estoy bien bendecido, ahí aparecen de la nada. Yo no sé si a usted le ha aparecido ahí. Y usted dice, ahí vienen esos gorrones. Pero cuando necesita usted esos gorrones, no aparecen. Perdone, ¿verdad? No quiere decir gorrones. Su familia, pues. ¿Verdad? Que de repente llega, pero llega a acabar en los momentos donde usted está más bendecido. Pero en los momentos cuando hay necesidad, ahí se desaparece el medio mundo. Mire el caso de Job, pues. Ese es un caso típico. Pero cuando Dios levantó el proceso, por eso le digo, no se enoje usted con su vecino, no se enoje usted con el hermano de carne o con su familia, no se enoje, porque Dios ha dado la orden que no lo visiten, que no le ayuden. ¿Cómo explica usted que después del proceso de Job empieza la familia, que estuvo ausente por meses en el proceso de Job, empieza la familia a darle oro, a llevarle oro? ¿Por qué no lo hicieron antes? Porque Dios no quiso. ¿Me escuchó, iglesia? Es que va a ser cuando Él quiera, no cuando yo quiera. Por eso es que Él, hermano, lo que Él quiere es que aprendamos a obedecer a su palabra. Por muy loca, por muy atrevida que sea, créale esa palabra, obedézcale a esa palabra. ¿Me escucha? Si el Señor le está diciendo, mira, ve con esta palabra a determinada persona, ve a esta familia. Ay, Señor, pero mira, yo nunca he tenido ninguna conversación alguna con esta familia, saber si va a querer escucharme. Usted obedezca. Obedezca. No pregunte cómo Dios lo va a hacer y cómo se va a introducir. Usted va, simplemente va. Y en el momento Dios le va a decir lo que tiene que decir, cómo proceder. ¿Me escuchó? Pero Dios quiere simplemente un acto de fe como de un niño. Como de un niño, ¿verdad? Que el niño le dice, mira, venite por aquí, y ahí puede estar el hoyo. Pero el niño bien puede ahí, bien confiadamente, hermano, ir a caer al hoyo, porque es bien confiado, ¿sí o no? Entonces, hermano mío, nuestro Dios obviamente no nos va a ir a meter a un hoyo. No nos va a ir a meter a la destrucción. La fe no es para destrucción, es para que nosotros aprendamos a depender de Él y no de nosotros mismos. Es para que la gloria sea para ¿quién? Para Él y no para nosotros mismos. Entonces, por esa razón, muchas veces en tu vida Dios cierra grifos. No te enojes con tu familia. Dios ha permitido ese silencio en tu familia, en este momento de agüites que tenés. De repente Dios permite que se te despida de tu trabajo y que tú te mires como que estás inestable. Señor, yo con esposa, con bocas que alimentar, Padre, ¿qué hago? Estoy en esta situación difícil. No, hermano, no es fácil. Es que no es fácil. No es fácil. No es fácil. Que de repente se te cierre una puerta así de la nada y vos tenés una realidad que constantemente te está diciendo, mira, ¿cómo vas a salir adelante con esta situación? ¿Vos crees que la fe le va a dar de comer a tus hijos? ¿Vos crees que tus oraciones van a ayudar a tus hijos? Hay mujeres, hermanos, que tratan mal hacia sus maridos o viceversa. ¿Vos crees que con tus oraciones vas a arreglar la vida de tu hijo? Y si hay hermanos que están haciendo así, pídanle perdón y misericordia a Dios, porque esa mujer y ese hombre está haciendo lo correcto. Buscar la ayuda de Dios primero antes que la del hombre. ¿Me escuchó, iglesia? Porque de ahí viene la dirección y la guianza de lo que usted va a hacer después de esto. Esto es así, debe de ser, ¿verdad? Entonces no se preocupe, no se aflija. Hermano, yo sé que no es fácil. Debemos de aprender. El apóstol Pablo dijo en cierta ocasión, he aprendido mucho a contentarme. El apóstol diciendo eso, he aprendido a contentarme. Esto es algo, hermano, que nos va a llevar toda nuestra vida para aprender las lecciones de andar y vivir por fe. ¿Va a costar? Sí, va a costar, porque el plano real, hermano, es obvio, no se puede negar.
Y la fe como opera en lo invisible, ahí es donde nos da trompada la realidad, ¿verdad? Y nos dice, vos sos tonto creyendo en algo que no ves todavía. Cuidado, iglesia. Cuidado. Mantenga su confianza en Dios. Si Dios de repente le ha cerrado una puerta, por ahí escuché yo a alguien decir, si Dios cierra puerta en algún lugar abrirá una ventana. Y yo digo, qué bonita esta frase, me la meto a la matata, digo yo. Qué bonita esa frase, digo yo. Y así es, hermano. Cuando Dios cierra una puerta, pues va a abrir otra. Va a abrir otra. Pero Dios no te va a dejar perecer. Porque dice la palabra, no hay justo desamparado, ni simiente que mendiga al pan. ¿Y en qué se caracteriza el justo? Por su fe. El justo por su fe vivirá. En eso se caracteriza un justo. ¿Me escuchó? Que vive no por la circunstancia, no por lo que la vista le está arrojando constantemente, sino por lo que la palabra de Dios le está diciendo que va a hacer con tu vida, aunque todo esté contrario. Mire, hermano, yo he perdido la cuenta de las veces que he llegado a la casa de Dios, ¿verdad? En situaciones difíciles, y de repente estar en oración en mi Padre, llega una persona con una palabra del cielo puntual y precisa, y te fortalece y te alienta, así como Jesús fortaleció a Jairo en esos momentos. ¿Le ha pasado a usted? Ese es el modo operandi de Dios. Cuando estamos en esa crisis es cuando más cerca tiene que estar del rebaño de Dios, porque es allí donde Dios va a hablar a través de sus siervos, los profetas. Bueno, nosotros sí creemos que Dios puede hablar a través de profetas que todavía están vigentes, porque nosotros lo hemos visto y están entre nosotros, hermano. ¿Me escuchó? Están entre nosotros. Y yo puedo nombrar por nombre y apellido, hermano, a los que Dios ha investido con ese poder, pero no lo voy a hacer, porque Dios nos quiere humildes. ¿Me escuchó? Pero sí hay. Y yo lo que le quiero decir, que cuando yo me he expuesto a esa clase de atmósfera espiritual, no falta la palabra del cielo en los momentos de más apretura, donde se siente uno acarralado, cuando el Señor arroja luz a tu mente y a tu corazón. Hijo, no tengas miedo, hijo, yo estoy contigo. Y empieza la dirección sobrenatural de Dios. A mí me ha pasado, yo no sé si usted, pero a mí no me ha pasado en la casa. ¿Me escuchó? Cuando he venido a la casa de Dios, yo he encontrado palabra de Él en la boca de algunos de ustedes. Y es allí donde yo me he alimentado y he agarrado fuerza para seguir adelante, así como hizo Elías, hermano, cuando comió el pan y bebió del agua. Fuerzas para seguir adelante, confiando en lo que Dios ha dicho, y no fallará. Y Dios ha sido fiel. Porque de repente, de donde menos usted se imagina, ahí viene la respuesta. ¿Ha sido usted testigo de eso? Procesos difíciles, pero después del proceso la victoria. Procesos difíciles, pero después la victoria. Ese es tu Dios. No te va a dejar postrado en tu proceso. Tu victoria está en breve. No se me desanime. Si Dios lo ha puesto a usted en medio de este conflicto de la fe versus el plano real, es para que usted aprenda a depender de Dios, y que al final del día quien reciba gloria no es usted, no sea una vecina, no sea su padre, no sea su familia, sino Dios mismo. Y usted diga: Dios hizo esto por mí. El hombre no pudo ayudarme, pero Dios sí. Ahí se cumple el propósito de la demanda de la fe. ¿Me escuchó, amado? A hacernos dependientes de Dios y que Él reciba la gloria que merece. Veamos otro ejemplo maravilloso. Gedeón, hermano, cuando fue comisionado por Dios para vencer a los madianitas, sus enemigos, Dios le hace una demanda de fe. Él tenía 32,000 soldados de guerra. 32,000. Viene el Señor y le dice: mira, Josué, quiero que vos le digas a tu pueblo, a tu ejército que tenés aquí, que los que tienen miedo, que se regresen. Bueno, Josué muy confiado, ¿verdad?, en su ejército. No, yo no creo que tenga gente temerosa aquí, hombre.
Yo a todos los veo bien varoniles, bien esforzados, bien valientes. Solo Dios conoce. Por eso el Señor dijo, decirle que al que tiene miedo, ya sabía que había corazones de miedo, corazones con miedo. Bueno, y Josué lanza la palabra, pero ¿qué estás diciendo? No, aquí no, aquí no tengo gente temerosa ni cobarde, que va. Bueno, pero lo voy a hacer. Dice el Señor que todo el que tiene miedo que se vaya. ¿Para qué dijo eso? 22,000 se fueron. 32,000 tenía. 22,000 miedosos habían. Habían más miedosos que valientes. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué, Señor, despachaste primero a los miedosos? Porque un miedoso en guerra, hermano, en vez de ser de bendición, es tropiezo. Dios no trabaja con gente incrédula. Dios trabaja con gente creyente. Entonces, hermano, 22,000. Usted ya puede ver la cara desmejorada de Josué, de Gedeón cuando vio eso. Ya por cierto, Gedeón ya había pasado por un proceso similar, que él se creía un poquito incompetente para echarse a cargo semejante comisión. Usted ya conoce la historia, ¿verdad? Y ahora está viendo en otros la misma condición de él. Y quizás dijo, Señor, yo ahí estaba en uno de ellos. Quizás yo me hubiera ido en la colada, pero ahora aquí estoy. Soy una vasija procesada, Padre. Y vencí esta prueba. Así que ya no soy miedoso. Y 22,000 hermanos dieron la vuelta y volvieron a sus casas. Viene el Señor y le dice, vaya José, con 10,000, ya con la otra voz que vino el Señor, dijo, Señor, Padre Santo, que querrá otra vez Dios. Ojalá que no va a decir que quiere más, que depure a esta gente, porque con 10,000, ¿qué voy a hacer yo con 10,000? Bueno, la voz de Dios le vino y le dijo, mira Josué, llévalos arriba a beber. Ajá, ya tienen sed, es lógico, tienen sed el pueblo, necesita agua. Ahora quiero que, y se llevó al pueblo. Ahora quiero que te fijes en algo. Las personas que se arrodillen y con su mano derecha recojan agua y se la llevan a la boca, con esa gente vas a contar. Pero aquellos que se arrojen al suelo y empiecen a beber agua como perros, esos no los vas a llevar. Bueno, ya parece entonces ya José iba con aquella cosa, Señor, ¿qué va a pasar? Bueno, se fue el montón. ¿Cuánto le habían quedado, hermano? 10,000, ¿verdad? 10,000 le habían quedado. Cuando vio la gente el río, ¿verdad? Con agua fresca y cristalina, hermano, ¿qué sucedió? 9,700 hicieron eso de lamer el agua como lame un perro. Se echaron literalmente, bien cómodos, ¿verdad? A absorber el agua. ¿Y sabe cuántos quedaron? 300. Ya puedo ver yo el rostro de Gedeón completamente desmejorado. Y yo, Señor, 300. Aquí es donde la fe lo mete a la guerra, en el plano de la realidad. ¿Cuál era el plano de la realidad que estaba enfrentando Gedeón en ese momento? Quiero que lo leamos. Esta vez sí quiero que lo lea, por favor. Josué 7:12. Jueces 7:12, perdón. Jueces, si he estado diciendo jueces en vez de Gedeón, perdón, hermano. Es Gedeón el que estamos nosotros ahorita tratando. Bueno, jueces, vea la realidad que estaba imperando y que en ese momento estaba dándole puñetadas, ¿verdad? Estaba en ese momento dándole con ganas a Gedeón, porque mire lo que eran los enemigos. ¿Ya tiene usted ahí Jueces 7:12? Vaya, repito, esta era su realidad física,
su realidad presente. ¿Cuál era su realidad en cuanto a la fe? 300 hombres. Fíjese bien. Fíjese bien. Veamos esta realidad física en el plano físico. ¿Ya tiene la cita? 7:12. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como ¿qué? Como langostas en multitud. Multitud. ¿Y qué dice allí? Y sus camellos eran innumerables como ¿qué? Como la arena que está a la tierra del mar en multitud. ¿Puede usted imaginar semejante escena? Yo quiero que por favor usemos la imaginación. A mí me encanta meterme en escenarios hipotéticos en mi mente. Metámonos en este escenario. En su retaguardia, 300 pelones. Ante sus ojos, millones, millares. No se podían contar con los dedos. Sus 300 sí. Solo los miraba y ya los tenía controlados. Miraba su realidad imperante y se perdían sus ojos. ¿Y dónde está el mero mero de aquí? Quiero que por favor visualice. Verá que no es fácil la guerra. Verá que no es fácil la lucha. La fe versus a la realidad imperante es un conflicto serio, hermano. Es un conflicto serio, hombre. Desgastante psicológicamente, emocional, mental, que obviamente si no tenés cuidado se puede reflejar en tu aspecto físico. ¿Me escuchó? Hay personas que se enferman por problemas que no pueden resolver. ¿Me escuchó? Hay muchas personas enfermas por problemas que no pueden resolver. Y entonces, ¿por qué se preocupa si no se puede resolver? Pero es difícil. Yo se lo estoy diciendo aquí, hermano, no se preocupe por algo que usted no puede resolver. Es difícil porque yo he estado en situaciones así, hermano. No crea que yo he estado en situaciones así y yo me pongo, porque a mí me gusta a veces meditar mientras estoy acostado, ¿verdad? Y digo, Señor, yo he predicado de esto y ya veo que esto no es fácil. Mi fe dice una cosa, pero la realidad dice otra, Padre. Y la realidad se ve más fuerte, más violenta que lo que tú me estás diciendo. Y entra un conflicto, hermano, que no sabes cómo entrar en oración. Tu mente se confunde. Te sentís que estar arrodillado como que estuvieses perdiendo tiempo, que mejor deberías de estar viendo qué hacer. Yo no sé si le estoy hablando a alguien que se sienta identificado. A mí me ha pasado, amado, que de repente yo me arrodillé y digo, Señor, y me obligo, y digo, Señor, no, mi cuerpo no quiere, pero tengo. Mi mente me dice, no, pero tengo que hacerlo. Tengo que seguir creyendo, tengo que seguir aferrándome, tengo que seguir convencido de lo que tú has dicho. Aunque todo parezca inútil, aunque todo parezca en contra, tengo que seguir. Y ahí uno mismo se está como autoterapiando. Yo no sé si a usted le ha pasado. Pero cuando uno, insisto, cuando uno viene a la casa de Dios, ya no es autoterapia. No. Ahí Dios se encarga, al igual como se encargó Jesús con Jairo, cuando estaba ahí con la niña tendida y muerta efectivamente. ¿Y qué le dijo Jesús? No, tranquilo, no está muerta, está durmiendo, hombre. La fe versus realidad, ¿verdad? Pero Jairo le creyó a la fe. Lo mismo te dice Jesús. Créale a Él. Créele a Él. Créele a Jesús. No es lo que te dice tu cuerpo físico, no lo que te dice el médico, no lo que te dijo, lo que te dicen las circunstancias o lo que dice el mundo, el entorno que nos rodea. Enfócate en lo que te ha dicho Jesús. Yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar, yo estaré contigo todos los días de tu vida.
Él es mi luz, es mi salvación. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Oh alma mía, ¿por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Creed en Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. Creed en Dios. Pero ¿verdad que hemos sentido esa lucha? Que hemos estado batallando con nuestra fe, con nuestra realidad imperante. A veces se nos ve el sueño. No tenemos forma de cómo introducirnos en la oración. Sentimos que la oración como que quedara en el tejado. Y decimos, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué me siento tan seco, Padre? ¿Por qué siento como que me has abandonado, entre comillas, ma? ¿Por qué me siento así, Señor? ¿Qué pasa? Y hay un cielo sepulcral en los cielos. Amén, iglesia. Hay un cielo sepulcral en los cielos. Como que estuviesen sellados con bronce. Y uno dice, Señor, ¿qué pasa? Es un proceso, hijo. Es un proceso. Pero en medio de ese proceso, aunque Él no se haga visible, aunque no lo sientas, aunque no lo percibas, Él ha prometido estar contigo todos los días. Yo hace años, hermano, pasé por una situación bastante difícil y Dios me lo enseñó a través de una forma ilustrada, su presencia, que yo no la debo de discutir aunque no la vea ni la sienta. Estaba lloviendo fuerte, yo se las he contado a ustedes. Yo estaba lloviendo fuerte, yo me asomé a la ventana y estaba completamente cerrado el cielo. Y la voz interna que me dijo, Freddy, ¿tú crees que el sol ha dejado de salir porque hay lluvia? Y obviamente yo había estudiado, hermano. Era una persona estudiada, ¿no? Yo sabía que el sol nunca deja de salir, aunque haya nubes. Entonces yo dije, no, Señor, por ahí, arriba de esas nubes negras, ahí está el sol. ¿Y verdad que no estás sintiendo su luz? ¿No estás sintiendo su calor? No. Pero ¿verdad que ahí está, Freddy? Sí, ahí está. Quemando a alguien más, pero ahí está. Pero no se ha agregado a mí, yo no voy a creer que les dije eso. Y me dijo el Señor, así soy yo con mis hijos en sus tiempos de crisis. Yo sigo estando con ellos, aunque no me sientan, aunque no me vean. Porque el creer no necesitas ver, no necesitas sentir. Esto sucedió conmigo. Me cerró la boca. Así que cuando vienen esos periodos así, porque siempre no llega, hermano, porque repito, mientras estemos en esta vida, siempre vamos a pasar por procesos así, de fe, siempre se me viene esa imagen. Y aunque yo no sienta a veces a Jesús, y aunque a veces yo no sienta esa sensación cálida, porque a veces siento como un manto, fíjese, como que me ponen una capucha y me llega una cosa hasta acá. Así, una sensación que percibo un momento cuando estoy clamando. Pero a veces yo no siento absolutamente nada. Pero yo ya aprendí mi lección. Es por fe, no por vista, Señor. Y aunque no te sienta, te amo. Y aunque no te vea, yo sé que estás conmigo. Y sé que tienes control de esta situación, Padre. Así que aquí estoy derramando, Padre, la gloria, mi problema, poniéndola a tus pies. Porque yo sé que tú vas a tener cuidado de mí. Y mira, hermano, y con el tiempo, así es. Viene la respuesta. Viene la solución. ¿Me escuchó, iglesia? Viene la solución. Y yo le alabo a mi Padre y digo, gracias, Señor, porque tú no avergüenzas a los que creen en ti. Entonces, amado mío, yo le digo en el nombre del Señor, cuando esté metido en ese conflicto, ¿verdad?, entre la fe y su realidad, váyase a la fe. Aunque le esté golpeando fuerte la realidad, váyase siempre a la fe. Porque el que cree en Él nunca jamás será avergonzado, amado. ¿Me escuchó, hermano? Y ahora, preguntémonos, ¿por qué Dios permitió todo esto? Porque yo le voy a decir, con esos 300 hombres, ¿verdad que de Gedeón tuvo la victoria? Y mire, de tal manera
Que leámosla. Bueno, ¿cuál fue el propósito de todo este depuración que Jehová hizo con aquel pueblo? Veamos el propósito de haberlo metido en ese conflicto de fe con su realidad imperante. Josué 7:2, ¿lo tiene? Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que, ¿qué dice allí? Que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. ¿Se da cuenta por qué Dios nos pone en esa situación tan difícil de la guerra, hermano, entre la fe y la realidad? Para que aprendamos a depender ¿de quién? De Él, y que la gloria a la hora de la victoria sea para Él y no para nosotros. Y ahí lo vemos claramente. Versículo 7, por favor. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase todos los demás, gente, cada uno a su lugar. Con 300, dijo. Con 300 yo te entregaré a toda esa multitud que tú miras ahí, que no puedes alcanzar a ver con tus ojos. Hermano, qué cosas, ¿no? A Dios le encanta meternos en esos aprietos de cosas imposibles. ¿Pero por qué lo hace muy a menudo? Porque Él quiere que aprendas a depender de Él y no de tus capacidades y habilidades. Y que al final de la victoria, tú aquí no estés diciendo: hermano, yo estoy testificando porque fíjense que mi mamá me ayudó, que mi tía me ayudó. No. Dios me ayudó. Dios me libertó, Dios me sanó, Dios me proveyó, Dios es glorificado. Y eso es lo que quería el Señor, y así fue, hermano. Jehová fue glorificado, porque ¿qué pasó con el pueblo? ¿Qué pasó con esa gente malvada? Bueno, un milagro maravilloso. Quiero que lo leamos. Jueces 7, por favor. Jueces 7. Dice aquí en el versículo 21. ¿Ya lo tiene? Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército, está hablando del ejército contrario, de los madianitas. ¿Qué pasó con ese ejército? Echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada cada uno contra su compañero en todo el campamento. En otras palabras, los madianitas empezaron a matar entre ellos. Mire cómo Dios actúa. Y tiene lógica, ¿verdad? 300 con millares. Aquí se necesitaba un milagro. ¿En qué consistía este milagro? Que Dios iba a confundir, iba a poner un espíritu de locura, iba a permitir que un espíritu de locura entrara, ¿verdad?, en la mente, en el cuerpo de esta gente, y empezar a verse entre ellos como enemigos y adversarios. Y empezaron a darse con ganas ahí, hermano. Y los que quedaron huyeron, ¿verdad? Entonces, de esa forma Dios los libertó. Y ahí dice, mire, y el ejército huyó hasta Betzita, dice, en dirección a Cerera, y hasta la frontera de Abel Meola en Tabar. Y luego empezó una persecución, y bueno, y Dios les dio victoria, hermano. Pero el punto que quiero yo enfocar es el siguiente: ¿por qué Dios permite ponernos en medio de este conflicto de la fe en nuestro plano de la realidad? Es para que usted y yo aprendamos a depender de Él, y para que cuando Él nos dé la victoria, Él y solo Él recibe gloria y alabanza. Amén, iglesia. Amén, ¿verdad? Yo necesito que se recuerde estas citas bíblicas. Zacarías 4:6 dice: no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Mire lo que dice 2 Corintios 10:3-4. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, es decir, no son fusiles, no son puñales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué?
de fortalezas. ¿Qué hacen énfasis estos dos versículos? Que debemos de aprender a depender de Dios antes que nuestras capacidades y habilidades humanas. Amén, iglesia. ¿Qué dice 2 Corintios 4:7? Es lo que acabamos, con lo cual iniciamos el sermón. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea ¿de quién? Sea de Dios y no de nosotros. En otras palabras, Dios promete que en medio de nuestra debilidad su poder se perfeccione y Él sea glorificado. Por eso es que el apóstol Pablo en su enfermedad, en su aguijón, él dijo, le pedí 3 veces a Dios, pero dijo, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mire qué cosa más curiosa. ¿Por qué suceden estas cosas? Porque Dios quiere librarnos del orgullo, de la vanagloria. Él quiere que aprendamos a depender de Dios, exclusivamente de Él, amado. Y que cuando recibimos victoria, le sepamos dar gloria a quien gloria merece, que es nuestro Padre Celestial. Quiero que se ponga de pie un momentito, por favor. Y que cierre sus ojos. Los del Ministerio de Alabanza pasen, por favor. Oh Padre, yo te doy alabanza, yo te doy gloria por todo lo que tú has hecho, Señor. Yo bendigo tu nombre, Padre. Te exalto, te glorifico en esta hora. Oh Señor, yo no sé cuántos de nosotros estamos metidos, Padre, en una batalla campal. Hay una palabra de fe que ha sido desatada, pero hay una realidad imperante que constantemente está golpeando nuestra mente, está golpeando nuestros sentidos, está diciendo, tú eres un loco creyendo en algo que nunca vendrá, tú eres un loco creyendo en algo que nunca sucederá. Yo no sé cuántos están en una situación así en este momento, pero el Señor les dice en esta hora, aprendan a tomar la decisión correcta, aprendan a decidir con quién se van a quedar. Si conmigo, que les ha dado palabra de fe para que tengan confianza, para que tengan esperanza, o siguen al mundo, o siguen lo que ven sus sentidos carnales. Estén ustedes a quien seguir. Pero yo le digo una cosa: lo que el mundo puede ofrecer es algo temporal, pero lo que Dios te ha ofrecido es algo permanente. Es algo que el mundo jamás te lo va a quitar. El mundo lo que da también lo quita, pero cuando Dios lo da jamás lo va a quitar el mundo. Aleluya, irrevocables son las dádivas de Dios. Aleluya, aleluya, el mundo jamás las va a poder quitar. Oh, gloria al que vive y reina. Yo no sé cuántos de ustedes están en esta situación así, pero el Señor les dice en esta hora: confíen, 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 porque yo soy su protector, yo soy su liberador, yo estoy con ustedes. En medio de su debilidad yo los torno con fuerza. En medio de su debilidad yo les doy poder para enfrentar su realidad. Y en esta hora, si alguien se siente con deseo de venir aquí al altar, venga con confianza y dígale: Padre, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Estoy en medio de esta batalla. La fe dice una cosa y este plano de la realidad dice otra. Pero ¿sabes qué, Señor? Es hora de decidir. ¿Y sabes qué? Me decido por ti. Por eso es que me denominan creyente, porque creo en aquello que aún no palpo, en aquello que aún no he visto, pero lo creo, Padre. Lo creo, lo creo, lo creo. Y en esta hora apropiese de la palabra que Dios le ha dado y deje a un lado su realidad imperante. Voltéele la espalda y dígale: yo te creo a ti, Jesús. Yo te creo a ti, Jesús, porque tú has prometido darme fuerzas, darme la victoria, como se lo diste a esta gente. Tu palabra dice que estas cosas sucedieron para ayudarnos a nosotros.
Porque así como le sucedieron a ellos, así como les ayudaste tú, así puedo esperar que tú me ayudes a mí. Padre de la gloria, extiende tu mano poderosa sobre esas manos frágiles y débiles y cansadas. Padre de la gloria, mira esas rodillas endebles y caídas. Mira esas rodillas cansadas, Padre, enderézalas. Enderézalas, Padre de la gloria, en esta hora. Y que reciban esa fuerza sobrenatural. Mira esos brazos cansados y debilitados que tienden a caer. Levántalos para la gloria de tu nombre. Levántalos para la gloria de tu nombre. Aleluya, 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 aleluya. Yo voy a pedir que con un acto profético usted toque sus rodillas. Usted toque sus rodillas. Usted toque sus rodillas. Y dígale: Padre de la gloria, en esta hora yo recibo fuerzas en mis rodillas. Y esta debilidad, sea física o espiritual, se va. Se va. Esto que me está impidiendo avanzar, ahora, Padre, se va. Se va y recibo fuerzas sobrenaturales. Estas rodillas son fortalecidas. Estas rodillas son fortalecidas, papá. Y sigo adelante. Y sigo en este camino. Y no me detengo. Ahora toque sus codos. Toque sus codos. Toque sus codos. Con ambas manos. Con ambas manos. Aleluya. Padre de la gloria, Padre de la gloria, tú has prometido que esos brazos debilitados y cansados van a recibir fuerzas para seguir levantándose y para seguir abriendo sus manos hacia el cielo, porque del cielo viene toda dádiva y viene todo lo perfecto. Así que en esta hora yo recibo fuerzas. Yo recibo fuerzas. Señor, en este momento esta debilidad en mis codos se van. Yo me he sentido, Padre, decaído, sin querer hacer absolutamente nada. Señor, estoy como perezoso. Estoy viendo que hay necesidad, pero me siento perezoso. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, esto se va. Esto se va. Quizás la realidad ha golpeado tan fuerte que me ha debilitado en mi avance, en mi servicio. Pero en esta hora, en el nombre de Jesús, me declaro libre. Me declaro libre de todo aquello que ha estado perturbando en mis rodillas y que ha estado deteniendo mi avance, en el nombre de Jesús. Y me declaro libre en mis brazos. Me declaro libre. Esa pesadez se va. Esa pesadez se va. En el nombre de Jesús. Se va. Se va. Se va. Se va. Se va. Se va. Ahora extienda sus manos a lo alto, por favor. Extienda sus manos a lo alto. Y mira y haga esto, ¿ve? Haga esto, ¿ve? Articule sus rodillas. Articule sus rodillas. Toda debilidad ha desaparecido, ¿verdad? Toda debilidad ha desaparecido. Toda debilidad ha desaparecido. Toda debilidad ha desaparecido. Sea lo que lo haya causado, se ha desaparecido. Se ha desaparecido. Te doy alabanza, papá. Te doy alabanza, papá. Ahora levante sus manos a los cielos. Levante sus manos a los cielos. Levante sus manos a los cielos y bata sus manos. Y bata sus manos. He aquí, dice el Señor, pongo bandera de victoria. Pongo bandera de victoria. Pongo bandera de victoria. No saldrás derrotado de esta guerra en la cual yo te he metido, dice el Señor. No saldrás derrotado.
Victoria. Repita conmigo. Victoria. 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 Ondea la bandera de victoria. Ondea la bandera de victoria. Y avanza, soldado de Cristo. Y avanza, soldado de Cristo. Y no te detengas. Y vence tu realidad imperante. Y que la fe prevalezca. Que la fe prevalezca. Padre de la gloria, yo bendigo a mis hermanos en esta hora. Yo bendigo a este pueblo. Y te doy gracias por lo que has dado, por lo que has quitado y por lo que has otorgado. Gracias, Padre eterno. Gracias, soberano Dios. Gracias, papá, por esas fuerzas que tú nos has dado, por haber ungido nuestros ojos con colirio para que sigamos viendo lo que el hombre natural no puede ver. Gracias, Padre eterno, por el privilegio de llamarnos creyentes. Gracias por el privilegio de poder creer en un Dios vivo, todopoderoso, inmutable. Aleluya. En Él confiaré, solo en Él extenderé mi mano, porque de allí vendrá mi victoria, mi provisión de lo alto, de lo alto, de lo alto, de lo alto. Gracias, Señor. Yo bendigo a este pueblo, Padre, y te doy gracias por lo que tú has desatado en cada uno de ellos. Yo lo bendigo. Si este audio ha sido de bendición para ti, te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita de notificaciones para que estés al pendiente de cuando se suben los videos. Asimismo, comparte este video con todos tus contactos y amigos para que sea de bendición con cada uno de ellos. Que Dios te bendiga.